Bendito y alabado sea nuestro Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Grande es nuestro Dios. Pues le doy gracias al Señor por permitirme estar aquí trayendo su palabra bendita y poderosa. Y le pido que sea el Espíritu Santo pues preparando la mente y los corazones para todos aquellos que van a escuchar y que van a ponerle atención a la palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo se lo pido. Así es que en esta hora, ¿verdad? Trayendo el alimento espiritual, ¿verdad? Porque lo necesitamos. Entonces vamos a tomarlo en esta hora en Juan, capítulo 12 del versículo 44 al 48. Y la palabra nos enseña así. El primer versículo dice, el que cree en mí, dice, no cree en mí, sino en el que me envió. O sea, ¿verdad? De que Jesús fue enviado. Ahora, ¿y para qué fue enviado Jesús? Bueno, dice, y el que me ve, dice, ve al que me envió. Entonces, si miramos a Jesús, ¿verdad? Entonces también estamos viendo al que lo envió, al Padre. Porque en alguna ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús y le dijeron, Jesús, enséñanos al Padre. Y Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y no me conocéis. Porque el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Bendito y alabado sea. Entonces dice, ¿verdad? El 46 es muy importante. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. Esto es muy importante. Siempre, ¿verdad? Se está refiriendo que Jesús es la luz, que Jesús es la vida y que Jesús es el camino. ¿Para qué? Para que no permanezcamos en tinieblas, en oscuridad, en angustia y en tristeza. Entonces dice, el 47 dice, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, ¿verdad? Porque no he venido, dice, para juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Bendito y alabado sea el Señor. El 48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Bendito y alabado sea el Señor. Así es de que, como siempre, ¿verdad? El Señor nos trae el consejo, el Señor nos trae la enseñanza, el Señor, ¿verdad? Vino para alumbrarnos, ¿ves? Para que caminemos en luz. Entonces Él dice, yo no les juzgo, yo no he venido a condenarlos, yo he venido, dice, ¿verdad? Para salvarlos. ¿Pero por medio de qué? Por medio de su palabra, por medio de que la fe que creamos en Él. Y dice, ¿verdad? El que me rechaza, dice, ¿verdad? Yo no le juzgo, sino que ¿quién le va a juzgar? El consejo, la enseñanza. Porque un día Jesús, ¿verdad? Vamos a presentarnos ante el trono de Dios y entonces un día Jesús, el Señor le va a decir, bueno, yo te dije que me siguieras y no quisiste. Entonces ahí el consejo anterior es el que le va bueno, en otras palabras, ¿verdad? Ahí se nos va a restregar en la cara. Yo te dije esto, yo te dije lo otro y tú no quisiste seguirme. ¿Ves? Bueno, entonces, ¿verdad? Vemos de que la palabra de Dios nos enseña siempre, ¿verdad? De que Él es la luz, que Él nos ilumina. Por lo tanto, tenemos que acercarnos a Él y creer en Él. También, ¿verdad? El tema de hoy se llama el infierno. El infierno es una palabra muy fuerte que nadie la quiere escuchar. Todos nos queremos negar, ¿verdad? Del significado del infierno. Todos, muchos tratan, ¿verdad? De suavizarla, muchos tratan de adornarla, darle otro adorno. Bendito y alabado sea el Señor, pero el fin es el mismo. Entonces dice, ¿verdad? De que el infierno, ¿verdad? Dice de que, por ejemplo, dice que en el latín significa, dice, infernum o inferus. Entonces, esto quiere decir un subterráneo, dice
Después de la muerte dice que los condenados son sometidos al castigo eterno donde habitarán. ¿Ves? Entonces, también nos enseñan, ¿verdad?, de que por ejemplo, algunos dicen también, ¿verdad?, de que ese es el lugar donde hay muchos alborotos, discordia y violencia. O sea, hay muchas personas que dicen, ¿verdad?, que el infierno es aquí en la tierra, que estamos viviendo en el infierno. Pero en este infierno nadie quiere salir, nadie quiere irse de este infierno. O sea que aquí no es el infierno, porque aquí tenés la opción de cambiar, aquí tenés la opción de transformar tu vida, de cambiar, por ejemplo, si eres alcohólico, tienes la opción de, bueno, yo ya no quiero ser alcohólico, voy a ser una persona diferente. ¿Ves? O sea, tienes la opción de que tu vida sea transformada, sea una persona distinta. Bendito y alabado sea el Señor cuando te acercas a Jesús. Pero en el infierno no, cuando uno va al infierno, de ahí no se puede salir, y la palabra nos enseña que no se puede salir. Bueno, entonces dice también, ¿verdad? Dice también, ¿verdad?, de que en griego significa Hades y Gehenna, ¿verdad?, con H en medio. Gehenna. Dice, en hebreo significa, dice, Sheol. Ahora dice, ¿verdad?, que por ejemplo, también, ¿verdad?, también esto significa, dice que esto es algo subterráneo, castigo eterno, destrucción eterna, oscuridad exterior, muerte eterna. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que también, ¿verdad?, algunos dicen que el infierno es, dice, la situación dolorosa que alguien vive por los efectos de la guerra. ¿Ves? Entonces, realmente, cuando una persona, ¿verdad?, ha venido de la guerra, entonces esta persona viene con traumas por todas las cosas que ha pasado, por todas las cosas que ha vivido. Ese es parte de un infierno, pero exterior, que nosotros vivimos aquí. Bueno, como les decía, ¿verdad?, el dolor, la angustia, las enfermedades, todo eso nosotros decimos es infierno. O sea, es una parte, pero no es el infierno verdadero, ya, porque como les decía, aquí tenemos opciones de salir. Continuando, ¿verdad?, con la palabra de Dios, entonces nos enseña, ¿verdad?, ya les dije que infierno en griego significa Hades y es lugar único. Y en este lugar, ¿verdad?, va la parte inmaterial. Recordemos que estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. Entonces, el cuerpo va a la tierra, ya, y el alma es el que va a darle cuenta a Dios. Pero antes de presentarse a Dios, pues pasa ahí al infierno, ¿verdad? Ese lugar de tormento, ese lugar de tortura, ese lugar de oscuridad, ese lugar terrible, por lo cual vino Jesús para enseñarnos, ¿verdad? Y el espíritu pues vuelve a Dios quien lo dio. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que este infierno, ¿verdad?, la parte inmaterial, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, nos enseña de que el infierno, ¿verdad?, no consiente plural, no se puede decir los infiernos, pues, sino que el infierno es singular. Ahora, también nos enseña, ¿verdad?, de que, por ejemplo, encontramos en números 16 y 30 dice de que en esta parte, ¿verdad?, nos enseña en el 32 hasta el 32. Entonces aquí nos enseña cuando Moisés subió a la montaña a recibir, ¿verdad?, la palabra de Dios.
Entonces se levantó uno, ¿verdad? Y dijo, hagamos una imagen porque necesitamos adorar. Hicieron el becerro. Entonces esta persona, Dios, ¿verdad? Se enojó con él. Y entonces Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que se enojó y dice la palabra de Dios, mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieron vivos al Seol. Entonces dice que la tierra se abrió y fueron, dice en el 32, abrió la tierra su boca y los entregó a ellos y a sus casas y todos los hombres de Coré, todos aquellos que le siguieron, ¿verdad? Y todos sus bienes, dice. Entonces fueron, dice, ¿verdad? En cuerpo y alma fueron vivos al Seol, dice la palabra de Dios. Descendieron, y ellos con todo lo que tenían, descendieron, dice, vivos al Seol, o sea, descendieron vivos al infierno. Bendito y alabado sea el Señor. Ahora, otra cosa que les quiero decir es de que, por ejemplo, muchas personas dicen, no, es que el sepulcro es el infierno, ¿ves? Entonces, pero antes de eso, ¿verdad? Por ejemplo, hay la iglesia tradicional dice de que el infierno es el purgatorio, ¿verdad? O sea, es el infierno menor, es donde donde las almas se van a purgan. O sea, sabemos de que purgar, ¿qué es purgar? ¿Ves? Purgar es, por ejemplo, cuando nosotros estamos mal del estómago, entonces nos tomamos un purgante, y al tomarnos el purgante, entonces vamos a sacar los desechos malos, ¿verdad? Y estos desechos, ¿dónde van? Estos desechos van a un lugar subterráneo, a un lugar profundo, van a un lugar, ¿verdad? Lo que se llama la letrina, o donde van todos los desperdicios, lo que nos sirve, ¿ves? Pero eso lo hacemos aquí es donde tenemos que purgar nuestras malas acciones, nuestras malas obras. Aquí es donde tenemos que alzar los ojos al cielo y mirar y rogarle a Dios que nos perdone, ¿ya? Porque en el infierno, cuando ya uno va al infierno, ya no hay salida. Ahí no es que vas a purgar, no es que vas a purgar tus malas acciones y después vas a ser perdonado. Cuando el perdón se recibe aquí, la confesión se recibe aquí, tenemos que confesar nuestros pecados, dice la palabra de Dios, y Él es fiel y justo para perdonarnos, dice la palabra. Bendito y alabado sea el Señor. Ahora, la palabra de Dios también nos enseña, ¿verdad? De que hay diferencia, ¿verdad? Entre el sepulcro y el Hades, entre el sepulcro y el Seol. El sepulcro, ¿verdad? Es el lugar donde queda el cuerpo, donde se hace el hueco, donde se hace el hoyo, ¿verdad? Para poder ser sepultado en nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que el sepulcro es la tumba. ¿Ves? Entonces, dice que sepulcro en hebreo dice que se pronuncia, se define como kever, que. Ahora, Q-E-B-E-R, kever. Entonces dice kever Yosef. Entonces dice el sepulcro de José, cuando José murió, ¿verdad? Y lo sepultaron. Entonces dice el sepulcro de José, no está diciendo el infierno de José. Además, esta palabra acepta plural, ¿verdad? Entonces, en Génesis 23, 19 al 20, ahí nos enseña cuando Abraham compró, ¿verdad? Sepulcro. Y dice la palabra de Dios de que o compró la cueva, porque también, ¿verdad? Se enterraban, se metían en cueva. Entonces dice, ¿verdad? De que Abraham compró, y ahí dice, ¿verdad? En Génesis 35 y 27 también nos enseña que ellos fueron enterrados, ¿verdad? O sepultados en Hebrón, sepultados, y ahí quedaron los patriarcas, Abraham, Isaac,
y Jacob, ¿verdad? Y Sara, ¿verdad? Porque ahí también se sepultó a la esposa de Abraham. Gloria a Dios, aleluya. Entonces nos encontramos, ¿verdad? En Lucas 8, 31, o sea, del 28. La palabra de Dios nos enseña de que ahí nos encontramos con el endemoniado Gadarenos, ¿verdad? Este hombre que se mantenía, ¿verdad?, en los sepulcros, ¿ya? Y entonces este hombre, ¿verdad?, al ver a Jesús, o sea, todos los demonios que tenía dentro, porque dice la palabra que Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Los demonios contestaron y dijeron, ¿verdad?, nos llamamos Legión. Y Legión, algunos dicen que está compuesta por 2000, ¿verdad?, por 2000 seres o 8000, ¿ves? Entonces, terrible, la situación de aquel hombre era terrible. Y aquel demonio, ¿verdad? Aquel hombre, cuando vio a Jesús, le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, pero eran los demonios que el hombre tenía dentro, ¿verdad? Que estaba poseído. Entonces ellos reconocieron, miren cómo es, de que ellos reconocieron de que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo. Y ellos le dijeron, no nos atormentes, todavía no nos atormentes, porque entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese. Jesús le decía al espíritu inmundo que saliese. Entonces dice la palabra, ¿verdad?, de que pues dice, hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, ¿verdad? Y lo tenían atado con cadena, y aún era tanta la fuerza, ¿verdad? Tantos espíritus malos y perversos que tenía aquel hombre, que reventaba las cadenas. Entonces dice, y le ataban con cadenas, grillos, pero rompía las cadenas. Entonces, y le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas, verdad? Y él le dijo, Legión. Y entonces dice que los demonios rogaban, ¿verdad?, a que no los mandase al abismo, que no los mandara al abismo, ¿verdad? Dice, había ahí un acto, o sea, y los demonios, bueno, entonces ellos rogaban y decían, te rogamos que no nos mandes al abismo, antes de tiempo todavía no nos mandes al abismo, todavía ellos querían seguir haciendo daño. Entonces había un acto de cerdo, ¿verdad? Y entonces, porque ellos para manifestarse, los demonios para manifestarse, tienen que poseer a una persona, tienen que poseer a un animal, tienen que poseer a una imagen, a una estatua, ¿verdad?, para poder manifestarse. Porque dice, algunos dicen que algunas estatuas lloran, que algunos, ¿verdad?, pero esas no son las estatuas, piedra seca, esas son las manifestaciones del maligno, ¿ves? Y entonces dice de que se fueron, dice, había un acto de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron, déjanos entrar en ellos, ¿verdad? Y les dio permiso. Y entonces dice de que los demonios, cuando entraron a los cerdos, entonces dice que ni los cerdos los querían, salieron corriendo y se fueron dentro de un despeñadero. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Grande es nuestro Señor. Así es que nosotros encontramos muchos lugares, ¿verdad?, donde la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que sí existe el demonio. Entonces, encontramos, ¿verdad?, otro en segunda de Pedro 4. Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Este tema es muy grande y a veces el tiempo no da. Segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4 dice la palabra de Dios. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Ves? Entonces dice que si no perdonó, ¿verdad?, a los ángeles que pecaron contra él cuando se rebelaron, Lucifer y toda la tercera parte que Lucifer se trajo de ángeles, no los perdonó, sino que los arrojó al infierno, dice la palabra de Dios. ¿Ves? Entonces, también encontramos Lucas
16, 22 en adelante. Lucas 16, bendito sea nuestro Señor. Lucas 16, ahí nosotros nos vamos a encontrar, ¿verdad? Lucas 16, del 22, ahí encontramos, ¿verdad? Es también, ¿verdad? Estos versículos son claves, donde el Señor nos dice el rico y Lázaro, donde dice la palabra de Dios de que cuando murió Lázaro, ¿verdad? Además, esto no es una parábola, sino que esto es algo real que Dios está hablando, ya porque está mencionando nombres, mencionó a Abraham, mencionó a Lázaro, bueno, y al rico. Y entonces dice, y aconteció, dice, ¿verdad? Dice, bueno, Lázaro murió, ¿verdad? Dice, y aconteció, en el 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Imagínense que cuando una persona que está en Cristo muere, es llevado por los ángeles vienen por él. ¿Ves? Bendito y alabado sea el Señor. ¿Ves? Y entonces dice que fue llevado, dice, al seno de Abraham, así se llamaba el lugar, ¿verdad? Al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, dice. Y en el Hades alzó sus ojos, pero el rico, dice la palabra de Dios, no por ser rico, sino por la desobediencia, sino por la grosería, sino por sus malas acciones, por sus malas obras de humillar a las personas. Entonces dice que el rico fue al Hades, y en el Hades alzó sus ojos, o sea, en el infierno. El rico fue al infierno. Y Lázaro fue al seno de Abraham, que había ese lugar, ¿verdad? Donde estaba Abraham, donde estaba Isaac, donde estaba Jacob, donde estaban todos los que murieron creyendo, esperando al Señor. Tenían esa esperanza en que ellos iban a ser sacados de ahí, pero estaban en un lugar, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y en el Hades alzó. Entonces, Lázaro, ¿verdad? Dice, y en el Hades alzó sus ojos, ¿verdad? Estando en tormentos, él estaba en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Se miraba en ese lugar. Lo único que el seno de Abraham quedaba más arriba, y el infierno quedaba un poquito abajo, pero se miraba, era realmente, y él alzó sus ojos y él dijo, parece que esa persona yo la conozco, esa persona, ese es Lázaro, ese es el mendigo. Y entonces él comenzó a gritar y a decir, Padre Abraham, envía a tu siervo Lázaro para que moje la punta de su dedo y me lo ponga. Entonces él le dijo, no se puede, no podemos hacerlo. Tú tuviste allá, te gozaste, disfrutaste, allá no tuviste compasión de nadie, ni de los pobres, ni de los mendigos, y entonces ahora tú estás aquí en este tormento, en este castigo, mientras que Lázaro fue un hombre pobre, pero comenzaba a rogarle a Dios, creyó en Dios y tenía esperanza, ya. Entonces dice de que no se puede. Entonces él, dando voces, dijo, ¿verdad? Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo y refresque mi lengua. Entonces Abraham le dijo, ¿verdad? Acuérdate, hijo, que allá recibiste bienes y todo. Pero además de eso, entonces vemos de que él, ¿verdad? Uno en el infierno, uno tiene su sentido. Él piensa, hay pensamientos, se siente. Entonces dice de que él le dijo, te ruego, dice, ¿verdad? Te ruego, pues, Padre, que envíes a Lázaro, ¿verdad? A la casa de mi padre. Te ruego que envíes a Lázaro donde mi familia, ¿verdad? Para que testifiquen, para que digan dónde estoy yo, que estoy aquí en el tormento, para que, dice, ¿verdad? Para que ellos, ¿verdad? Para que ellos también, dice, no, para que ellos, dice, no vengan a este lugar. Él reconoció en ese momento, ¿verdad? Y él dijo, te ruego, por favor envía, dile a mi gente, dile a mi familia para que no vengan a este lugar. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya, bendito, porque ese es un lugar, ¿verdad? Un lugar de tormento. La palabra de Dios también nos enseña, ¿verdad? De que dice de que, bueno, también encontramos, ¿verdad?
siempre por nuestras malas acciones, por los malos que hacemos, ¿verdad? También encontramos que Sodoma y Gomorra también, ¿verdad? Les cayó fuego del cielo, vivos en cuerpo y alma, fueron destruidos. ¿Por qué? Por la desobediencia, por la maldad, por hacer cosas tan feas, por hacer cosas tan malas, por rebelarse contra Dios. Porque miren, en estos tiempos hay personas de que agarran la palabra de Dios, agarran la rompen. Incluso hay unos que hasta se la usan como papel higiénico, ¿ya? Entonces hacen cosas, se burlan de Dios, que Dios no existe, se burlan diciendo cosas terribles, ¿ves? Entonces a Dios no le agradan esas cosas, ¿ves? Entonces esas pobres personas, ¿verdad? Dice, pues van a ir a parar lamentablemente a ese lugar. Dice en Primera de Pedro 3:19, vamos a buscar Primera de Pedro 3:19. En Primera de Pedro 3:19 dice la palabra de Dios, dice en el cual, dice, porque en el 18, porque también Cristo, dice, padeció una sola vez, dice, por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos, dice, ¿verdad? A Dios, sí, a Dios, dice, siendo a la verdad muertos, dice, en la carne y vivificados en espíritu. Entonces dice, ¿verdad? En el cual también fue y predicó, dice, a los espíritus encarcelados. O sea, cuando Jesús murió, ¿verdad? La palabra de Dios dice de que fue allá al corazón de la tierra. Y dice la palabra en Mateo 12:40, dice que así como Jonás, ¿verdad? Estuvo en el vientre del pez. 12:40, Mateo 12:40. Entonces nos enseña, ¿verdad? Que así como Jonás estuvo en el vientre del pez. 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Ves? Entonces dice en el corazón de la tierra. ¿Ves? Entonces dice la palabra de Dios que cuando Jesús muere, ¿verdad? Dice, en el cual también fue y predicó, dice, a los espíritus encarcelados. Y los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios dice, ¿verdad? De que Jesús, cuando Jesús muere, ¿verdad? Dice que estuvo 3 noches y 3 días, ¿verdad? En el corazón de la tierra. Estuvo ahí anunciando, estuvo ahí, ¿verdad? Predicando, dice la palabra de Dios. Entonces, a los espíritus encarcelados, o sea, aquellas personas que murieron en el tiempo de Noé, todas aquellas personas que murieron sin Cristo, como Lázaro. Entonces Jesús fue y se les presentó a decirles, aquí estoy, miren, yo soy al que rechazaron, yo soy aquel que se burlaron, yo soy aquel, ¿verdad? Que ustedes no quisieron oír, que no quisieron atender a la palabra de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Ves? Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que se llevó, fue también, ¿verdad? Y sacó. ¿Ves? En Efesios 4:8, partes más profundas de la tierra. Este mensaje es bien largo, que no se necesita, ¿verdad? Mucho tiempo para predicarlo. ¿Ves? Así es de que la palabra de Dios también nos enseña en Efesios, ¿verdad? 4:8 y 9. Dice la palabra de Dios de que, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva. El Señor sacó, ¿verdad? El Señor, cuando Él murió, fue al infierno, fue a presentarse, aquí estoy, yo soy Jesús, al que ustedes rechazaron. Y entonces dice, y se llevó cautiva la cautividad.
O sea, la palabra de Dios nos enseña de que Jesús se llevó a Abraham, se llevó a José, se llevó a todos aquellos que habían muerto, que estaban esperando a Moisés, que estaban esperando, ¿verdad? Entonces, estaban esperando su llegada. Entonces la palabra de Dios nos dice, y se llevó cautiva la cautividad. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Así es que, gente, pues, hasta aquí pues llego con este mensaje. Dios me los bendiga, Dios los guarde, gente. Por favor, acerquémonos al Señor. Él es nuestra luz, Él es la luz, ¿verdad? Y saben que la palabra de Dios, ya les voy a decir, ya para lo último que se me quedaba, ¿verdad? Dice en Apocalipsis 20, dice del 13 en adelante, dice la palabra de Dios. Y bueno, el 14, la palabra de Dios ahí nos enseña y nos dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. O sea que está la muerte segunda, lo peor, que ya es lo último, ¿verdad? Que es el lago de fuego donde van a ir, donde va a ser echado el diablo, la muerte y el infierno, dice, mire, dice, y la muerte, el espíritu de muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice que fue lanzado al lago de fuego. Entonces aquí podemos ver claramente donde dice que el espíritu de muerte, el infierno, el lugar donde está la gente, ¿verdad? Desobediente, el infierno, fueron lanzados, dice, al lago de fuego. Bendito y alabado sea. Gloria a Dios, aleluya. Entonces no podemos negar, gente, no podemos negar que existe, ¿verdad? Que existe el infierno. Así como no podemos negar que existe el cielo allá arriba. No podemos negar que existe Dios, ¿verdad? Que hizo los cielos y la tierra y lo hizo todo. Así que no podemos negar que existe el infierno, porque Jesús vino, ¿para qué? Para iluminarnos, para que no vayamos a ese lugar oscuro, a ese lugar de tormento, a ese lugar, bueno, es un lugar terrible, gente. Por eso Jesús vino, para enseñarnos. Él no quiere que nosotros seamos condenados, como dice, yo no vine a condenarlo, yo vine para anunciarle, aconsejarlo. Miren, un ejemplo, cuando tú tienes un hijo o una hija y tú le dices, no vayas ahí, hija, que ahí te va, no es bueno que tú vayas ahí, pero el hijo o la hija no entiende y se van y les pasa algo, entonces el padre no deseó el mal para sus hijos, sino que los previno. Es mejor, dice, prevenir antes que lamentar. Entonces, acerquémonos a Dios, gente, porque el infierno es real. La palabra de Dios nos habla, aunque no querramos aceptarlo. Jesús habla de Lázaro y el rico, no es una parábola, sino que es algo real. Está mencionando a Abraham, está mencionando a Lázaro, está mencionando al rico. Y además en Apocalipsis, ahí te está hablando que dice que el Hades, el infierno, la muerte, el espíritu de muerte, y dice, y van a ser, dice, echados, van a ser trasladados de ese lugar al lugar del lago y fuego de azufre, dice la palabra de Dios. Ahí eso va a ser sellado y ahí van a quedar eternamente y para siempre. Gente, si una quemadura nos duele ahora, imagínense estar eternamente ahí en el infierno quemándonos, donde el gusano, dice la palabra de Dios, que nunca muere. Gente, hay que oír, oigamos, atendamos a la palabra de Dios, no seamos tan incrédulos. Miremos que Coré, allá en Génesis, dice la palabra de que Coré fue echado en cuerpo y alma. El Señor se enojó tanto que el Señor los echó al lago de fuego. La tierra se abrió y se los tragó, dice la palabra de Dios, en cuerpo y alma. Gente, bendito y alabado sea el Señor. Atendamos a la palabra de Dios en esta hora, pues digámosles al Señor, Señor, aquí estoy en el nombre poderoso de Jesús. Por favor, perdóname, Dios, perdona todos mis pecados. Señor, yo no quiero ir a ese lugar, por favor, Señor, ayúdame, límpiame con la sangre de Jesús. Por favor, Diosito lindo, inscríbeme en el libro de la vida, porque dice que el que no sea yo inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Entonces, bendito y alabado sea el Señor. Ayúdame, Señor, e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Yo no quiero ir a ese lugar, Padrecito lindo. Ayúdame a acercarme a Jesús. Yo acepto a Jesús con mi alma, con mi mente, con todo mi corazón. Yo lo acepto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Así es que si tú hiciste esta oración, ¿verdad? Que sea el Espíritu Santo ayudándote, guardándote e iluminándote. Gente, es real. Dios es real. El diablo es real. El diablo vino, dice, para matar, para robar y para destruirnos. Gente, acércate al Señor. Bueno, hasta el próximo mensaje. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga.